acompaña en este primer día laborable del año 2019 el economista y profesor universitario Luis Vargas, a quien hemos invitado con el interés de que él nos ayude, nos ilustre un poco con relación a cuáles serían las perspectivas económicas durante este año en la República Dominicana. Así que bienvenido, Luis. La pasaste bien, ¿verdad? Sí, con la familia. Largo... gracias y debo de empezar deseando feliz año nuevo, no solamente a ustedes, sino a todo el equipo, sino también a todos los televidentes. Mira, comentábamos Ana Mitila y yo, casi ahora, hace 3 minutos, las declaraciones que dio el informe que presentó el gobernador del Banco Central a final de año con relación al comportamiento de la economía. Y él resaltaba ese crecimiento, pero también reiteraba un planteamiento que ha venido haciendo hace mucho, la necesidad de redistribuir mejor las riquezas que la sociedad entera ha estado produciendo. Y decía que, que a través del salario era una manera de lograrlo. ¿Qué opinión le merece a un académico de su talla esta opinión? El gobernador del Banco Central de la República Dominicana ha reiterado en varias ocasiones en los últimos años la necesidad de que se eleven los salarios. Inmediatamente que él se pronunció, yo lo felicité porque se pasó 30 años negando el alza salarial. Inclusive, mientras estuvo como gobernador, utilizaba el equipo técnico para asistir exclusivamente al sector empresarial más poderoso de República Dominicana en las negociaciones que se hacían en el Comité de Salarios. Pero de todos modos, aunque sea tardía, es bienvenida. ¿Cómo explicar esta decisión? Hay una corriente a nivel internacional, impulsada por organismos internacionales, que plantean la necesidad de elevar las tarifas salariales reales, no nominales. Aquí nos hacemos eco de esa corriente. Todavía no ha llegado en el país la discusión de que ante esta crisis tan grave que atraviesa la economía internacional, hay gente que plantea la necesidad de que se establezca una renta básica, o sea, un ingreso básico de sobrevivencia, de subsistencia, independientemente de que trabaje, ¿verdad? Si no trabaja, haya una garantía. Hay varias discusiones que confluyen. Una, el nivel de pobreza. Estamos hablando de 200 millones de personas que todavía están padeciendo hambre. Estamos hablando de, para que tengas una idea, 60 trabajadores de cada 100 están en el sector informal, de acuerdo al último informe, hace una semana de la Organización Internacional del Trabajo. Hay una preocupación sobre el proceso de robotización, de que los robots puedan sustituir mano de obra, y el sector empresarial en sentido general y los institutos de investigación hasta ahora no ofrecen salidas adecuadas. Pero hay que felicitar esta decisión. Por ahí que lo ha hecho el gobernador del Banco Central, lo ha reiterado, los centrales sindicales han estado reclamando esto. ¿Qué viabilidad tiene esto de que se reajusten los salarios, tanto en el sector privado como debería ser también en el público, ¿verdad? Yo he pasado decenios haciendo crítica, inclusive participé en la discusión en calidad de técnico que hubo sobre el Código de Trabajo. Aquí no se entiende que los empresarios no entienden que el mercado de trabajo no es el que tienen en la cabeza. Ellos no entienden que no entienden. Sí, eso está claro. ¿Cómo así? Pero explique eso. El mercado de trabajo dominicano fundamentalmente es un mercado de trabajo informal, donde la inmensa mayoría de los trabajadores trabajan, se les califica de informal, condiciones muy precarias. Por cuenta propia. Por cuenta propia la mayoría. Otra parte importante está como trabajadores. Eso no se ha
dilucidado muy bien República Dominicana, son trabajadores de microempresas. Ese esquema del Consejo Nacional de Empresas Privadas y Asociaciones de Industriales no cabe dentro del Código de Trabajo de República Dominicana. Entonces ellos tienen que tener, por eso hubo un planteamiento de que se hicieran programas especiales, pero como no entienden que no entienden, no hay manera de que... Pero ¿cómo decirle, entender eso con una fragmentación tan grande del salario que existen 22 o 23 salarios mínimos? Mira, el problema, sea, en México hay 60 salarios mínimos. Pero ahora, eso no es permisivo para manejar todas esas diferencias. No está en esa diferencia. Que si son de que si trabajan en el sector agrícola, que si trabajan en hotelería, que si son empleados de seguridad. Aquí se habla, por ejemplo, del fenómeno de los salones de belleza, pero tú sabías, Luis Vargas, que las muchachas que trabajan los domingos en los salones de belleza no reciben ni siquiera hora extra, no se les paga horas extra, un adicional, y tienen que trabajar prácticamente 7 días a la semana. Mira, el problema no es el irrespeto, es un problema muy importante de la legislación nacional, incluyendo, como acaba muy bien de señalar, el salario mínimo. Hay sectores aquí orientados al sector exportador que ni siquiera la tarifa mínima salarial, a pesar de que cuentan con un subsidio, porque si estamos hablando de un alto salario para una gran empresa y la misma empresa, esa gran empresa se instala en zona franca, pues nos paga 70%, pero ven acá, pero nos estamos poniendo locos. ¿Y para qué hemos instalado e impulsado las zonas francas? Pero volvemos un poco atrás. Mira, ha pasado desapercibido una decisión del Banco Mundial, el Fondo Monetario. Ya eso de Producto Bruto Interno se seguirá midiendo, pero lo que le está prestando atención es la productividad, o lo que es igual, el producto por hora, valor producido por hora por trabajador. En República Dominicana, la productividad sigue hacia arriba. ¿Y qué ocurre con las tarifas salariales? Están estancadas. Es decir que venir... Eso rompe un argumento que señalan empresarios y economistas, algunos economistas, de que los bajos salarios se deben a que el trabajador tiene muy poca capacidad productiva, porque es un trabajador no instruido, no tiene capacidad de afrontar los retos de una sociedad que avanza hacia la modernidad. ¿Qué piensas sobre eso? Volvemos al mismo tema. Es que los empresarios nada más entienden en la ecuación de precio, en el precio de cualquier producto, que la mayor parte le corresponde a ellos y que la menor parte le corresponde a los trabajadores. O lo que es igual, que la menor parte de los trabajadores debe de ser reducida para ello aumentar ese margen. Las pruebas están ahí. Cuando comenzamos a hablar del salario en gran medida en los años 90, estaba, de cada 100 pesos le tocaba al trabajador 60 pesos más o menos. ¿Cuánto le tocaba al empresario? 40 pesos. Hoy día, ¿en cuánto está? En 100 menos 28, 28 pesos para el trabajador y 72 pesos para el empresario. O sea, ¿cuánto disminuyó el trabajador? Calcula usted, de 60 a 28, 32 pesos. Y esa disminución fue traspasada al capital en sentido general. Debo de reconocer que durante la administración de Danilo ha habido un aumento de un 25% a un 28%. Pero cuidado, mucho cuidado. Creo que eso ha sido un éxito, que en vez de seguir hacia abajo, haya repuntado hacia arriba. Pero cuando uno analiza, porque no basta el análisis en general, sectorial por ramo, uno se topa con que nada más y nada menos que el ramo financiero de ese 3% captura más de un 2%. Aquí ha habido elevación en términos proporcionales de las remuneraciones laborales
al sector financiero, al ramo de la intermediación financiera. Y eso se ve claramente con altísimas tasas de interés, comisiones que se cobran de manera desmesurada y sin intervención de parte de las autoridades monetarias. Yo creo que esto, yo lo digo con un ánimo de crítica constructiva, porque esto no puede continuar como está. Si la pobreza es un análisis muy limitado. Cuando aquí hablamos de pobreza, tenemos que hablar del sector financiero y nunca se hace la vinculación. Las tarjetas de crédito están ahogando las familias dominicanas y cada vez continúa ese proceso galopante. Y ustedes han visto que eso se ha manifestado también en el poder que tiene el sector financiero en la seguridad social. Que resulta insostenible. Y el gobierno no debería poner el ejemplo en términos de reajuste salarial, haciéndolo con sus propios empleados. Bueno, el salario del sector público es de 5.000. 5.000 y... Hay también tarifas distintas en el sector público. Pero hay una ley general. 5.117. 5.117. Pero aquí están los numeritos. El que disminuye, aunque parezca paradójico, en remuneración al trabajo, es el gobierno. Aunque parezca paradójico, cada vez el gobierno está dedicando menos digamos, gastos con respecto al Producto Bruto Interno a su empleomanía. Ahora, mira, yo estoy en desacuerdo, y excúsenme esta sinceridad de seguir, porque los números son abrumadores. ¿Dónde está el problema? El problema hay que ubicarlo fuera. Mira, aquí vuelven los dirigentes sindicales, convocando y haciendo peticiones. Otra vez entramos en el mismo relajo de que altísimas demandas y negación de parte del sector empresarial. Vamos a tomar el toro por los cuernos. ¿Quién es que tiene que legislar? ¿El Congreso? ¿Quién es que tiene que intervenir? El gobierno. Ese organismo del Comité de Salarios debería de ser una institución gubernamental que a base de análisis de productividad, a base de análisis de inflación, y no en sentido general, sino por cada sector y dentro de cada sector, por cada ramo, pudiera orientar, porque no puede determinar, ¿verdad?, los salarios. Eso es lo primero. Pero seguimos con el mismo relajo de siempre. ¿Qué ocurre? Lo mismo en la seguridad social. ¿Qué estamos discutiendo? Vamos a discutir a la seguridad social. De acuerdo, eso ya fracasó en República Dominicana, la seguridad social. Es un proyecto fracasado. Que haya una intención de disminuir la tasa de interés, Dios mío, gran poder de Dios, de la mora a un 13-12%, eso resulta ridículo. Mira, la mayor parte de los trabajadores del que está en la seguridad social corresponden al Estado Dominicano. El Estado Dominicano ha cedido esa empleomanía al sector privado. Pero ¿cuál es el aporte del sector privado? Prácticamente ninguno, porque ya lo hemos señalado, nosotros tenemos una sociedad, una economía basada en la informalidad. Esa inmensa mayoría de los trabajadores ni van a ser asalariados formales, por lo menos a corto plazo, y que se olviden los organismos internacionales de la formalización. No es viable en República Dominicana. Yo sé que eso son expresiones muy fuertes, esta vez para... No es viable la formalización. ¿Y cuál sería la salida? La salida, reconocer, no llevarse... Mira, aquí tengo mira, esta clasificación que hace el OIT para determinar si uno es informal. Como 10 criterios, vaya usted a saber, de algunos se zafa. Mira, aquí es simple. Nosotros tenemos que diferenciar lo que es una actividad de subsistencia, de sobrevivencia, de lo que es una actividad empresarial. Claro. ¿Dónde está la confusión? En el mismo Ministerio de Industria y Comercio. Muy bien que se hayan ocupado de las MIPYMES, pero ¿quién se ocupa de los trabajadores de las MIPYMES? Las personas. La misma persona, eso debiera estar a cargo del Ministerio del Trabajo, pero está todo englobado.
Eso es lo primero. Entonces, diferenciar lo que es una actividad de sobrevivencia de una actividad empresarial. Porque la lógica del capital, la lógica capitalista es muy diferente al que se la busca, al chiripero. Ahora queremos meter a los chiriperos, actividades chiriperas, como actividades empresariales. Eso no. La que vende café en la esquina. Oye, va a tener que tener sistema de contabilidad, va a tener que estar pagando impuestos sobre la renta. La locura, pero esto es... el agricultor pero que tiene, decirle, que esto tiene no, 60 tareas no. y produce para la sobrevivencia, como tú dices. Ay. Y- Tenemos el caso del café, pero que es un ejemplo bien interesante. Pero déjame terminar la reflexión. Porque es que así no podemos marchar. El primero que tiene que cambiar esos son los organismos internacionales, porque ellos son los que viven planteando y replanteando. Ese de la OIT, el que estaba a cargo de sus estudios económicos, acaba de tirar 4 piedras, 4 libros a nivel internacional, diciendo que se olvide la Organización Internacional del Trabajo, de ese trabajo decente, ese trabajo precario, porque tal y como está organizado el mundo, en términos de relación salarial, no es viable. Ya eso fracasó y eso es lo que no se quiere asumir. Eso daría pie a que se desarrollen actividades cooperativas, actividades asociativas, que es en definitiva por donde va la ruta, por donde se está recorriendo la ruta en República Dominicana. Y garantizar, a través del pago de impuestos, un mayor nivel y calidad de vida. Pero eso de esperar que el patrono pague salario, y que tenga que cubrir la protección social, con una resistencia enorme a cubrir los riesgos laborales, eso terminó. Sí. Sí, pero ¿cómo se pueden hablar de estos temas sin el marco, por ejemplo, de un pacto fiscal? Que aquí todos sabemos que eso es una utopía, por lo menos por ahora. ¿Qué es lo que se plantea? Vamos a formalizar los informales, pero como no se va a formalizar los informales, porque ya te expliqué, lo que se quiere es poner a cobrar, a pagar impuestos a los pobres, a los trabajadores. No es viable, no importa que hagan el pacto fiscal. Y esos son organismos internacionales. Lo primero que tenemos que aclarar es que aquí hay necesidad de que las cifras se estén aportando permanente y constantemente. De que las cifras sean confiables. Pero eso no pasamos la vida entera en eso. Tú tienes un caso. Pero tú habla Luis. Pero ¿cuál es el caso? No, pero ¿cuál es el caso interesante que tiene sobre cifras? Mira. ¿Qué pasó? Nadie le ha respondido al gobernador del Banco Central. El gobernador del Banco Central dijo que no hay ningún problema, se hizo la encuesta, pero está muy bien y hay que mejorar y hay que apoyar ese equipo técnico que está en el Banco Central. ¿Cuánto calculó para fines de año? 4.595.922 trabajadores, 4.600.000 trabajadores ocupados. ¿Cuánto dijo que había en el 12? 2.825.893. No el doble. No, digo, aquí ha habido creación de 770.029 trabajadores, redondeando, casi 800.000 trabajadores. Ni siquiera los técnicos del Banco Central. Cuando usted revisa la cifra del Banco Central, dice que en octubre de 2012 había 2.321.736 trabajadores. ¿Qué significa esto? Que usted no puede estar creando más de 2 millones de trabajadores del 2012 al 2018. ¿Lo metieron lo metieron todo en la nómina pública? Pero, por Dios, así no. En el último trimestre dijeron que ha habido un incremento de casi 120.000 trabajadores, cuando le hace daño hasta la propia política laboral del gobierno. Mira, aquí son 100.000. Pero eso fue lo que dijo el presidente en el discurso del 27 de febrero pasado. Porque recibe la cifra cerrada del Banco Central. Y creo que se ha tenido un progreso. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que si usted hace un análisis de 4.600.000
de esos 3.800.000, pues ya estaría más que suficiente para cumplir la meta presidencial. Ahora, ¿le toca al gobierno crear esa plaza de trabajo? No, le toca al sector empresarial, pero el sector empresarial no tiene la capacidad para absorber el desempleo en República Dominicana. Por eso hay que promover estas actividades de sobrevivencia, estas actividades cuentapropistas, estas cooperativas, y entender que la sociedad y la economía dominicana esa es la ruta, y el Estado debe de ser un garante de esas actividades, porque si continúa solamente escuchando las voces exclusivas del sector empresarial, esta sociedad está atrapada. Cada día vamos a tener más pobres, cada día vamos a tener más... Luis, ha planteado varias cosas ahí que son polémicas. Ha dicho la seguridad social, el sistema de seguridad social ha devenido un fracaso rotundo, No, eso no. total. Pero solamente aquí, sino a nivel internacional. Aquí es que están... El modelo ese que ha quebrado, definitivamente Totalmente. que sí. Y bueno, alguien habla de un colapso ya definitivo dentro de no más de 2 años. Pero, ¿cuál sería la solución ante este fracaso? Yo hice un planteamiento con un colega, apareció en una entrevista en el periódico Hoy. Mira, no solamente, como te digo, eso hay que entenderlo, República Dominicana. Los chalecos amarillos En Francia. los protestantes en Francia. Oye, no respetaron ni siquiera que estábamos cerca de Año Nuevo ni Navidad, de respetar entre comillas. Se lanzaron a las calles. Y son cosas que uno da sonrisa. Es un movimiento que tiene aproximadamente más de 25 demandas. O sea, que puede satisfacerse uno y continúan con otra. Y así sucesivamente. Es en las calles. ¿Lo digo yo? No. Las encuestas de los principales institutos de investigación en Francia señalan que 70 de cada 100 franceses están de acuerdo. Y 60 franceses de cada 100 dicen que sí, que hay que estar en las calles protestando. ¿Por qué yo digo esto? Porque uno de los temas que hay que resolver en Francia es el tema de la seguridad social. Usted no puede creer que es lo que aspira la patronal en República Dominicana, seguir recortando los derechos a la seguridad social. Todo el que va a una farmacia sabe que si va con 3 recetas, solamente una, si acaso, y la de menor valor es la que le acepta. Sí. Eso está claro. Entonces, ¿cuál es la solución? El paralelo también, para robustecer lo que dice, es lo que pasa en Nicaragua. El detonante del conflicto en Nicaragua fue la seguridad social. Pero en Chile se acaban de lanzar otra vez a la calle en este periodo navideño, y ni hablar de lo que está ocurriendo en España. Pero al principio de la entrevista hablaba de la robotización, y en nuestros aeropuertos y en los aeropuertos del mundo lo estamos viendo. Por ejemplo, si antes había 10, 15 gestantes con mujeres y hombres atendiendo a un pasajero, ahora no. Ahora hay quizás 2 personas y hay unas computadoras donde cada cual mete su pasaporte, introduce el pasaporte y se chequea. Incluso sale la cinta que se le pone a la maleta. O sea, todo lo que hacían los seres humanos antes se está pasando a las máquinas. Entonces, no solamente en el aeropuerto, en los aeropuertos de República Dominicana ya está pasando, porque en las Américas ya están esas máquinas ahí. Es la pérdida de empleo en el mundo. ¿Cómo eso repercute? Bueno, me podrá decir que la seguridad social, eso es lo que nos acaba de entender. Usted no puede tener alta tasa de desempleo, altísima tasa de trabajadores que no son asalariados formales y querer mantener un régimen de seguridad social. En definitiva, ¿quién paga? O vuelve otra vez a pagar al Estado, porque ¿quién es que cubre? Y el individuo. El individuo de su bolsillo. Esto ha sido un desastre. Ahora bien, el tema de la robotización a mí no me preocupa a corto plazo, porque eso es... Porque se crean nuevas plazas de trabajo. De camino, por Dios, y excúsame la expresión. Ajá. Mira, el criterio de rentabilidad es fundamental.
¿Cuántos empresarios dominicanos estarían dispuestos a sustituir esos trabajadores bajísimos costos, bajísimo costo salarial por un altísimo costo en máquina, que sería un robot? ¿Cuántos? Por Dios, por Dios, por Dios. Eso no es viable en República Dominicana, por lo menos a corto plazo. Porque es un principio, ya lo estudiamos con Ricardo, que es el efecto Ricardo, y también en Marx, el efecto Marx. Usted va a sustituir un trabajador o un grupo de trabajadores en la medida en que esos trabajadores, el costo sea igual o mayor que el costo de la máquina. Y aquí no hay, mira, aquí hasta zona franca lo que prevalece es un sistema taylorista dependiente tercermundista. Nada más hay que ver las fotos y nada más hay que ver los reportajes. Pero hay áreas en una máquina de coser. Hay áreas como las áreas financieras, Luis, donde sí se ha habido un avance importante a nivel tecnológico que ha reducido la empleomanía. Los bancos, por ejemplo, muchísimos servicios se hacen de manera electrónica. Estamos de acuerdo, pero también debe de señalar que están aumentando los costos de esos servicios. Sí. Sí, yo admito como la informática está contribuyendo, por eso ellos tienden a elevar el salario para mantener, porque hay que buscar justificaciones. Y otro ejemplo que iba a poner, que hubo un retroceso ahí, recuérdense los peajes. Los peajes la gente pagaba lanzando su moneda y no había la necesidad de una intervención humana. Sí, volvimos para atrás. Sí, hay nichos, sí, pero no el sistema. No, claro. Y además eso marcha muy lento en República Dominicana. La gente que está otra vez que no entiende, y volvemos. Es la misma asociación de industria en República Dominicana. Abrir una discusión sobre la robotización. Pero venga acá, resuelva su problema. ¿Cuánto es el equivalente de pagar los industriales? Menos de un 2% con respecto al valor agregado total. 2%, 2 pesos de cada 100. Mira que el individuo tiene que pagar, por favor, de su salario hasta un 25% si pasa de... No. Mira, yo creo que hay que hacer una discusión a base de datos, por eso yo reconozco, aquí hay una institución que es el Banco Central, que es la que se encarga de producir los datos, aunque siempre he reivindicado que sea la Oficina Nacional de Estadística, pero hasta que ese proceso en transición se resuelva. Lo importante es contar con... Pero está diciendo que el Banco Central manipula los datos, eso es lo que yo entendí, de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de trabajadores. Creo que son problemas metódicos y creo que con el afán de mantener las cifras y nos estamos olvidando de lo que es fundamental, que son los procesos económicos, los procesos laborales. No podemos caer en que si fue tanto, se puede decir, pero con un ánimo constructivo de que puedan hacer las correcciones. Ellos están en la obligación, el Banco Central, de emitir un informe, corrigiendo a su gobernador, porque esas son cifras que son los únicos que tienen el control de esos datos, es el Banco Central. Pero todavía más, esos datos en cualquier parte del mundo se publican y cualquier vivo, pues yo creo que para aprender a más se necesita una sola condición, estar vivo, puede acceder, porque este secretismo con información. Pero el Banco Central no sigue publicando sus cifras públicamente por internet. Lo que hace la Oficina Nacional de Estadística, mete la data completa y la gente accede. No, esa data no está completa. Ellos mantienen el secreto de esas encuestas que hacen. Las encuestas deben de colgarse y cada quien que interprete y que analice. Pero eso no ocurre con el Banco Central. No. Sí ocurre con la Oficina Nacional de Estadística. Oficina Nacional de Estadística tiene sus limitaciones, pero todavía la Oficina Nacional de Estadística no ha colgado completamente la base de datos. No confundamos informes. Igual que organismos internacionales. Ahí tú tienes el caso de la encuesta de migrantes. ¿Dónde está eso colgado? La base de datos completa, la última. No, es una práctica que no es sana.
Y yo lo digo con un espíritu constructivo. Finalmente debo de informar aquí que hubo una inquietud en torno al crecimiento. Ustedes tocaron el tema. ¿De dónde se basó el crecimiento? El crecimiento de cada 100 pesos que se creció, ese 7%, el año de 2018, 60 pesos correspondieron al incremento del consumo, lo cual es un... Por eso él habla el gobernador de incremento de la demanda. Ahora, eso Pero es lo que el consumo con tarjeta de crédito. No, con todo. O consumo en general. Todo en general. En general. De ahí la importancia entonces que estarían jugando los migrantes en el extranjero que mandan sus remesas, el mismo consumo que hacen los turistas. Eso habría que hacer un análisis más detenido. Y 55 pesos de esos 100 le tocarían a inversión, fundamentalmente formación bruta de capital. Si usted suma 60 más 115, más 55 le da 115, estamos hablando de 100. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí hay un problemita. No, estamos hablando de exportaciones netas. Sí. Cuando usted suma las exportaciones y le resta las importaciones, ahí vemos que las importaciones aportaron 43, mientras que las exportaciones 28. Cuando tú sumas Importamos 28 más menos, que lo que exportamos. entonces, ese sí es un problema. ¿Por qué? Porque están galopando las importaciones. Y esa galope, sobre todo de bienes, nos abre una tremenda brecha en nuestra balanza comercial. Y esa brecha rebota en el déficit en cuenta corriente. En definitiva, si usted gasta más de lo que él ingresa, usted tiene que buscar esa diferencia como préstamo. Y eso es lo que no acaban de entender muchos economistas en República Dominicana. El problema no es el déficit del gobierno, es que tenemos un déficit estructural que nos está yugulando, y es este galope que hay de las importaciones. Por eso yo digo, algunos economistas que son publicistas, nada más se encargan de tocar el tema de las exportaciones. No, usted tiene que tocar el tema de las importaciones y restar exportaciones de las importaciones para ver el balance. Yo estuve, desde que surgió el DERECAFTA aquí, el primero que hizo el planteamiento de que había que revisar el DERECAFTA fui yo. Ahora, ¿por qué se revisa? Porque ya estamos en este año y eso permite el acuerdo de hacer una revisión, sobre todo en el campo agrícola, porque viene el problema del arroz. Ahora, hay un tema también que hay que señalar, ya se han dado pasos, nosotros estamos fuera de ese circuito de discusión. No es casual la decisión que ha tomado Estados Unidos con un programa de 5.8 millones de dólares y 4.8 para el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y 4.8 millones de dólares para México, para tratar de parar esta presión migratoria de los países centroamericanos. Nosotros aquí, igual que Nicaragua, se sacó, Costa Rica tiene muchísimos problemas, Estados Unidos está tomando medidas, nosotros no estamos monitoreando, aquí hay temor a discutir de manera franca temas que afectan la vida misma de los dominicanos y también los propios sectores empresarios. Se nos acabó el tiempo, Luis. Sí, se nos acabó el tiempo y como siempre Luis Vargas deja la pista caliente con informaciones, con sus opiniones de las que hay que reflexionar, Adalberto. No se vayan, que tenemos mucho más en 1+1.